Se acaba de inaugurar en el Museo de Saint-Maur-des-Fossés una exposición dedicada al grabador argentino Pablo Fleischmann, quien obtuvo el año pasado el premio especial del alcalde de la Bienal de la Estampa que se celebra en esta localidad aledaña a París. La obra que ha merecido este galardón se titula La siesta y ha sido presentada por Karine Delaporte durante una conferencia dedicada al grabador argentino. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del grabado, Pablo Fleischmann ha sido tan amable de venir una vez más hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Pablo. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Muchas felicidades por esta exposición y por el premio. Muchísimas gracias. Permíteme que explique y que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires en 1970 en el seno de una familia de origen polaco. ¿Sentiste el peso de la tradición, aunque tus padres hayan nacido en Argentina? Bueno, sí, mis abuelos eran polacos y sí, la tradición estuvo, digamos, transmitida de una forma, podríamos decir, indirecta. No se hablaba ni de Polonia, ni del pasado, ni de lo que vivieron mis ¿Escaparon abuelos. a la Guerra Mundial, quizás? Sí, claro. Luego de hecho, no es que llegaron mis abuelos a Argentina en pareja, se conocieron y fueron esos arreglos familiares que se hacían en la época. Mis padres nacieron en Argentina. Digamos, yo el peso de la tradición lo he sentido más tarde, cuando en mis trabajos empezaron a aparecer ciertos climas, ciertas atmósferas, ciertos interiores que yo nunca había vivido, en los que nunca había estado, ciertas luces que yo desconocía y bueno, donde siempre me preguntaba de dónde viene esto, y mi trabajo siempre tuvo una similitud al trabajo de Europa del Este. Entonces, bueno, de alguna forma esa transmisión venía de los abuelos. ¿Cuáles crees que son las razones del silencio de tus abuelos sobre su pasado? Bueno, las razones son que ellos tuvieron que negar su pasado. Digamos, para ellos su país pasó a ser la Argentina, que es el país que los recibió, que les dio trabajo, que les dio de comer, y el otro país es el país donde si no escapaban no la contaban. Entonces hicieron una negación y, digamos, no querían transmitir eso. Yo luego he encontrado muchas fotos por ahí y he trabajado sobre fotos de la familia y de fotos de familia que no he conocido, de postales por ahí que llegaban de Polonia. Pero bueno, nunca tuve muchos detalles de esa historia familiar. Pablo Fleischmann, empiezas a dibujar muy pronto, de niño. ¿Te quedan recuerdos del pequeño Pablo con un lápiz en la mano? Sí, claro. Y de esos dibujos que hacías. Claro. Y lo interesante es que cuando decidí dedicarme o empezar a estudiar seriamente, cuando hablé con mis padres y les dije que seriamente quería estudiar dibujo y pintura, en ese momento yo tendría, no sé, 17 años por ahí, y cuando empecé a comentarle a ciertos amigos con los quienes había hecho la escuela primaria o quienes conocía de toda la vida cuál era mi decisión, ellos me empezaron a traer anécdotas diciéndome, claro, pero si vos estuviste dibujando toda tu vida, o sea, viniste a mi casa cuando tenía 7 años y yo me enojé porque estuviste toda la tarde copiando un cuadro. Entonces, bueno, y así, digamos, miré hacia atrás y me di cuenta que en realidad había estado dibujando toda mi vida. Tienes 17 años cuando planteas a tus padres estudiar seriamente dibujo, pintura. Sí. Tu padre es médico, no lo vería con muy buenos ojos, ¿no? No, en ese momento sí, porque justamente él es médico, pero siempre tuvo muchas inquietudes artísticas, de manualidades, era muy hábil con las manos. Nunca se lo pudo permitir por una cuestión de lo que hablamos por ahí de transmisión, donde, bueno, él viene de una generación y también donde estuvieron obligados a trabajar desde muy pequeños y donde todo lo que se hace por
por placer, Por amor al arte. está prohibido. Digamos, hay que hacer cosas que alimenten a la familia. Entonces, todos los intentos que él hizo por estudiar dibujo, pintura, escultura, los duraron muy poco tiempo porque, digamos, entraba en una culpabilidad tal vez que no se lo permitía. Entonces, cuando yo les planteé de estudiar, de hecho, fui a estudiar con quien había sido una de sus profesoras de dibujo. Esa profesora será Luisa Reisner. Luisa ¿no? Reisner, claro, sí. Y con ella me quedé cuatro años estudiando con ella, pero luego la seguía viendo, le seguía mostrando mis trabajos, hasta que en un momento la fui a visitar con unos dibujos que yo estaba haciendo y fue ella quien me aconsejó de ir a estudiar grabado, porque el grabado podía ser, según ella, la técnica más fiel para representar mi imagen, ¿no? Con ella vas a exponer por primera vez tus obras en 1994, tienes apenas 24 años. Sí, claro, tuve ahí la oportunidad de, por otra alumna que estudiaba con ella y que estaba encargada de un centro cultural, me propusieron una muestra. En ese momento era de pinturas al óleo, eran retratos, autorretratos y algunas, bueno, otros temas también. Pero bueno, las palabras de introducción, las palabras del día de la inauguración fueron escritas por Luisa Reisner, donde ella un poco, bueno, hablaba del- de la seriedad que yo estaba poniendo en el arte y por ahí del futuro que podría llegar a esperarme. Emotivo, imagino, ¿no? Para ti. Sí, claro. Bueno, es más emotivo años más tarde, cuando yo vuelvo a leer, cada vez que pasa el tiempo y vuelvo a leer esas palabras y veo que no la defraudé y que estaba en lo cierto, ¿no? Curiosamente vas a estudiar con su maestro, con Alfredo Di Vincenzo, Claro. maestro de grabado. Fue él quien reconoció en ti, ¿no? El verdadero grabador que tenías dentro. Claro, en realidad él lo que pudo ver en mí es la, la facilidad o la naturaleza que tenía para la línea y el blanco y el negro. Entonces, lo primero que me aconsejó es de dejar el color de lado. O sea, en el sentido de sus palabras textuales fueron que cuanto antes acepte que lo mío era la línea y el blanco y el negro, no iba a tratar de ser el gran pintor y de hacer esos grandes óleos en telas gigantes. Y me dijo, y cuanto antes lo aceptes, más feliz vas a vivir. Fue difícil de aceptar eso. No fue difícil porque era realmente algo que yo sentía. El color yo lo usaba para colorear mis dibujos. Yo no era un colorista, digamos, no era un pintor. La pintura, el lenguaje de la pintura es el color. Yo realmente él pudo ver algo que era real, que era mi sentido de la línea. Entonces, no, todo lo contrario, no fue duro, aunque luego llevó tiempo, para mí fue muy natural y me hizo muy bien ir dejando el color de lado. El dibujo es la base de todo, la pintura, el grabado. En Buenos Aires asistes a clases de dibujo con modelo del natural. Me imagino que la anatomía es muy importante, teniendo a un padre médico como tú. Sí, bueno, sí, eso fue desde que supe que en mi obra yo iba a trabajar con la figura humana. Entonces para mí lo esencial era estudiar la figura humana. Por otro lado, otra cosa que me había enseñado Luisa Reisner era que cuando uno domina el dibujo artístico a partir de modelo, domina todas las bases del dibujo. O sea, está la perspectiva, las proporciones, el claroscuro, la línea, el movimiento. Bueno, todos los elementos principales del dibujo uno los puede dominar trabajando la figura humana. Y entonces, bueno, empecé a trabajar en una academia que hay en Buenos Aires que se llama Estímulo de Bellas Artes, donde hay turnos, digamos, clases de dibujo con modelos todas las tardes. Y bueno, yo durante muchos años, sin faltar un día, todas las tardes iba a dibujar.
Imagino que las modelos eran bonitas, ¿no? Hay de todo y después eso es algo muy, bueno, justamente a veces cuando son muy bonitas es muy difícil de dibujar. En París lo vas a hacer también en la mítica academia de la Grande Sí, sí, Chaumière. ¿Eras sí. consciente de la cantidad de artistas que han pasado por ahí, No, por Montparnasse? no, para nada, para nada. Todo el mundo, Luis. Sí, 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 luego lo vi cuando he llegado ahí, vi las placas que hay en la entrada, pero claro, apenas llegué a París busqué un lugar donde poder continuar con ese ejercicio del dibujo. Y por suerte existe esta academia y también ahora no voy todos los días, pero digamos, trabajo mucho en grabado y cuando descanso un poco el grabado, que es una técnica más física, más pesada y un poco que donde yo tengo tendencia más a encontrar una solución hacia el negro por ahí. Y entonces descanso dibujando, donde mi dibujo se complementa con el grabado, pero es más minimalista, la solución está más en el blanco que en el negro. Es cierto que fue Marie-Cécile Messer, conservadora del Departamento de Grabados de la Biblioteca Nacional de Francia, quien te propuso que dejaras el blanco, que te dedicas solamente al negro. No fue así. Lo que ella me propuso fue, yo le había mostrado una serie de retratos, de una serie de retratos grabados que yo había realizado, donde todavía aplicaba un poco de color. Digamos, yo en el negro eran grabados monocromo, pero yo en el negro todavía aplicaba unas gotas de color, como para que no sea un negro tan crudo. Y fue ella la que me dijo, bueno, pero no hace falta, ¿Para qué? ¿por qué no trabajás con el negro? Entonces fue ahí donde realmente terminé con el color. Volviendo, Pablo, a la siesta, el grabado Sí. que ganó el año pasado el premio de la Bienal de Saint-Maur, los críticos afirman que te inscribes en la trayectoria de los grandes grabadores de finales del XIX. ¿Eres consciente de eso? No, para nada. Del grabado de No, interior, no. por ejemplo. Sí, sí, sí. Es que es algo que, bueno, me- que no es algo que me haya salido, que yo lo haya pensado, que me haya salido forzado, me sale tan naturalmente. Y después de, bueno, también después de tantos años de trabajar en esta técnica, uno empieza un poco a dominar ciertas cuestiones técnicas. Pero bueno, entonces pero en ningún momento fui consciente de, bueno, tengo que hacer esto para inscribirme en tal lugar. Digamos que fue algo que salió y luego sí, y no hace mucho que lo he aprendido, es un poco que darme cuenta que sí, bueno, que eso forma parte de un camino en la historia del arte que Viene de ya lejos. que viene de lejos, sí, claro. En el grabado La Siesta encontramos solamente la lámpara de la mesita de noche, que es un flexo Sí, contemporáneo, sí. nos da un indicio de la temporalidad de la obra, ¿no? Sin eso podría ser un grabado del siglo XIX. Sí, sí, sí. Es verdad. Tengo una anécdota interesante. En una muestra que no hice hace mucho, justamente una persona vino y me dijo eh, que yo tenía que poner más elementos actuales en mis grabados, porque si no, no los podía clasificar en un tiempo determinado. Lo cual, bueno, yo no estaba de acuerdo, pero fue interesante que alguien lo haya visto, ¿no? Y señalándome ese grabado también me hizo el mismo comentario. Diciendo, por ejemplo, aquí está esta lámpara donde nos ubica en cierto periodo de la historia. En el futuro quizás la gente querrá saber cuándo se hizo ese grabado, ¿no? Sí, pero también hay algo interesante de la atemporalidad de un trabajo, de un grabado, que es, por ejemplo, hay gente que ha adquirido grabados míos porque sintió que era la luz de su casa cuando eran pequeños, de lugares donde yo nunca he estado, digamos. Entonces, eh, creo que eso es interesante. No se puede cerrar un trabajo. Un trabajo tiene que quedar abierto al público, a la imaginación y al tiempo también. Este grabado tiene mucho de Borgia, ¿no? Encontramos una sombra, pero no Sí, el personaje. Me sí. estabas contando que es un montaje fotográfico que has hecho previamente al Bueno, grabado. está hecho a partir de... Yo trabajo, digamos, como trabajo preparatorio, trabajo mucho con fotos, armando un collage de fotos.
que es de una forma muy, como diría, muy bruta, sin cuidado, digamos, si uno ve, son, digamos, como si fuesen recortes de papel, ¿no? Pero es un poco para ubicar los elementos en su lugar y para jugar un poco también con digamos, perspectivas falsas, con luces falsas. Después, una vez que empiezo a trabajar sobre la chapa de metal, todo eso desaparece, ¿no? Pero bueno, entonces en la siesta, digamos, algo que me interesaba era justamente de poder contar con menos elementos. Entonces decía, bueno, si está la sombra del personaje, ¿para qué poner el personaje? Luego me ha pasado en otros grabados donde hay personas sentadas alrededor de una mesa donde están sentadas en el aire, pero está la sombra de la silla. Entonces, ¿y para qué hacer la silla? Si están sentados y está la sombra. Seguro que a Borges les encantaría ese tipo de grabados. Imagino que eres un amante de la siesta, ¿no? No tanto. Va, digamos, me gustaría tener el tiempo para hacerla, claro, y vivir en un ritmo donde podría hacerla, pero eso fue, digamos, las imágenes para esta obra salieron, bueno, de una especie no eran vacaciones, era un viaje por una exposición, justamente en una residencia en Madrid. Y bueno, era el momento de la siesta y de la luz de la siesta donde tomé esas fotos. Sí. Pablo, ¿qué supone para ti esta exposición en Saint-Maur? ¿Es una consagración como grabador? Sí, por supuesto, y por otro lado, o sea, de un lado más personal, para mí es muy interesante porque me permite tanto ver a mí como mostrar al público una pequeña retrospectiva en grabado, ¿no? Entonces hay grabados desde el 98, de los primeros que hice justamente con De Vincenzo, hasta el último que hice hace poco. Entonces a mí me permite tener una visión de todo eso, y para un artista es muy importante enfrentarse a todo eso, que no es lo mismo que tenerlos guardados en un cajón e ir sacándolos. Y después es interesante esta bienal para los grabadores, digamos. El grabador está siempre en un circuito más pequeño, es considerado un arte menor, entonces es muy interesante que existan bienales, salones, eventos y gente que esté interesada, digamos, en darle un poquito de luz al grabado, ¿no? Y esta Bienal de Saint-Maur quizás es la más importante aquí en Francia, ¿no? Sí, claro, sí. En fin, pues felicidades de nuevo. Bueno. Y ya lo saben, tienen hasta el 12 de febrero para visitar la exposición dedicada a Pablo Fleischmann en el Museo de Saint-Maur, no lejos de París, justo al lado del Bois de Vincennes. Así es. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español o en YouTube, naturalmente, o también en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y sobre todo, permíteme también dar las gracias a Adrien Gentil, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Gracias de nuevo, Pablo. Por favor, muchas gracias. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias.